Se cayó el gobierno portugués. Entonces, ¿por qué pasó eso? Vamos a escuchar acá al señor Juan, ¿cómo era su nombre? Juan, creo que era Juan. Juan Raón Rayo. Vamos a ver qué dice. El gobierno de Portugal ha caído por un comportamiento poco ético de su primer ministro, Luis Montenegro. ¿Pero qué ha sucedido Mira. exactamente en Portugal y hasta qué punto un comportamiento similar en España habría hecho caer al gobierno socialista de Pedro Sánchez? Veámoslo. Comportamiento poco ético. Desde hace menos de un Interesante. año, concretamente desde abril de 2024, el primer ministro de Portugal ha sido Luís Montenegro, líder del Partido Socialdemócrata de Portugal, el equivalente luso al PP, pero allí sin ocultar desde su mismo nombre su auténtica ideología, la socialdemocracia. Sin embargo, la mayoría parlamentaria... Vamos a parar un poquito acá. Vamos a ver quién era el primer ministro. El primer... Vamos a poner acá abajo, ¿no? El primer ministro de Portugal. Luis, ¿cómo era? Luis Montenegro, era ese señor. El anterior también salió por acusaciones de corrupción, todo eso. Después se encontró que no era y todo eso. Y ahora es ese que cayó, entonces. Ahora sí. de Luis Montenegro era bastante frágil. De los 230 diputados que tiene el Parlamento luso, apenas controlaba 80. El Partido Socialista Portugués, el equivalente al PSOE, tenía 78 y Chega, el equivalente a Vox, 50. Pues bien, ayer el primer ministro de Portugal había planteado una moción de confianza, una petición de confianza a la Cámara de los Diputados y la perdió, porque tanto el Mira, Partido Socialista Portugués como Chega votaron en contra, le negaron la confianza al gobierno luso y por tanto Luis Montenegro ha caído como primer ministro de Portugal. ¿Y por qué le denegaron la confianza? Por un caso flagrante de corrupción en el que estuviese envuelto el primer ministro socialdemócrata. Pues no, le denegaron la confianza por un comportamiento político poco ético. Y es que en el año 2021, cuando Luis Montenegro ejercía de abogado y estaba fuera... para un poquito acá. Eso acá es hasta gracioso, porque en Brasil, que bueno, fue parte de Portugal en algún momento, pero acá en Brasil la verdad es que caer por algo, un comportamiento poco ético, es muy difícil, no cae nadie. Y la corrupción acá es muy fuerte. El propio presidente que fue preso por corrupción, ahora es presidente nuevamente y todo eso. Bueno, me gustaría que fuese un poco más así, ¿no? Por más que sea de izquierda o derecha, que tuviese más, más como, más respeto por la política y la sacase más fácilmente cuando hace algo que no está bien. Lástima, lástima. ¿Cómo es en los países de ustedes? ¿También sacan fácil? ¿No los sacan fácil a los políticos? Todo eso. fuera de la política, Montenegro creó una empresa privada, Spinum Viva, y a mediados de 2022, cuando fue elegido presidente del Partido Socialdemócrata Portugués, vendió esa empresa que había creado un año antes a su esposa y a sus hijos, de tal manera que él no retuvo ninguna participación en el capital social de esa empresa privada. ¿Y a qué se dedicaba esa empresa privada, Spinum Viva? Pues básicamente a prestar servicios de tratamiento de datos a otras compañías privadas de Portugal. Y aquí es donde justamente arranca el comportamiento poco ético que ha provocado la caída del gobierno portugués. Y es que desde el año 2021, prácticamente desde que se había constituido esta empresa, Spinum Viva, uno de sus clientes había sido otra compañía, Solverde, que es una empresa concesionaria, es decir, que recibe concesiones públicas en el sector del ocio y del juego, por ejemplo en los casinos. Hasta aquí nada demasiado sorprendente, porque el propio Luis Montenegro había proporcionado asesoría jurídica a Solverde entre el año 2018 y el año 2022, hasta que entró en política. Por tanto, tiene sentido que si Montenegro mantenía una relación más o menos cordial y estrecha con esta compañía, con Solverde, también les colocara los servicios de tratamiento de datos que ofrecía su empresa recién constituida, Spinum Viva. Por tanto, ¿dónde está el problema? Pues que la prestación de servicios de Spinum Viva a Solverde no se interrumpió en el año 2022, cuando Montenegro vendió esta compañía, Spinum Viva, a su mujer y a sus hijos y entró en política, sino que ha continuado desde entonces hasta el día de hoy. Solverde pagaba mensualmente 4.500 euros, tampoco pensemos que se trataba de una millonada, 4.500 euros al mes a Spinum Viva por los servicios de tratamiento de datos que le proporcionaba. ¿Y dónde está el problema?
Pues en lo que hemos dicho, que Solverde es una empresa privada que recibe concesiones públicas. Y aunque Montenegro como primer ministro no haya participado en ninguna decisión para otorgar o renovar concesiones públicas a Solverde, se considera que es inadmisible que un primer ministro esté recibiendo pagos en una antigua empresa suya por parte de otra compañía que es concesionaria del Estado. Mira, entonces cayó por 4.500 euros. Por eso nomás. Mira, qué bien, qué bien. Bueno, me gusta esa idea de Portugal de ser bien restrito con los políticos, pero acá llevamos millones y no pasa nada. No pasa nada. Porque además Luis Montenegro está casado con su esposa en régimen de gananciales. Por tanto, los beneficios que pudiese obtener Spinum Viva, la empresa fundada por Montenegro y vendida en 2022 a su mujer y a sus hijos, en parte irían a parar en el futuro al propio Luis Montenegro. Como vemos, y a menos que aparezca nueva información futura, no estamos ante ningún caso de corrupción. No es que Luis Montenegro haya amañado las concesiones públicas para beneficiar a Solverde por ser cliente de Spinum Viva y por haber contratado sus servicios de abogado años atrás. No, al menos no se ha constatado nada de eso. Pero como existe un conflicto de intereses obvio que en el futuro sí podría potencialmente desembocar en un caso de corrupción, por mucho que Luis Montenegro se haya comprometido a no participar en ninguna votación del Consejo de Ministros que implique a Solverde, como potencialmente puede existir corrupción futura, porque aunque Montenegro no vote en el Consejo de Ministros si otorgarle o renovarle una concesión a Solverde, sus ministros dependen jerárquicamente de él y por tanto harían en el futuro lo que le interesara a Montenegro, como existe ese conflicto de intereses y potencial corrupción, el Parlamento portugués, el Partido Socialista Luso y Chega han decidido cortarle la cabeza política a Luis Montenegro. Ni un año ha durado en el cargo. Y ahora comparen Mira. esos estándares, al menos de cara a la galería, porque evidentemente si el Partido Socialdemócrata portugués hubiese tenido mayoría absoluta, es bastante dudoso que Luis Montenegro hubiese caído por esto, pero claro, como no la tiene, como está a merced de la oposición política del Partido Socialista Portugués y de la Chega, pues comparen los estándares de ética pública, exigidos al menos de cara a la galería, en Portugal con los de España. En España tenemos a un primer ministro, a un presidente, cuya esposa está imputada, cuyo hermano está imputado, cuyo ex número 2 del partido y casi del gobierno está imputado y fruto de esa imputación nos estamos enterando de que, por ejemplo, colocó a señoritas de compañía en empresas públicas para que presuntamente entre todos los contribuyentes le pagáramos esos servicios afectivos y sexuales. En España está más parecido con Brasil. Entonces, en la cuestión política acá. Portugal cae Qué el cosa. gobierno por un comportamiento poco ético. En España, comportamientos poco éticos muchísimo más graves, cuando no, quizá, veremos qué dicen los tribunales, directamente delictivos, son el pan nuestro de cada día y el gobierno, lejos de caer, parece cada día más reforzado y consolidado. El deterioro institucional y por tanto el resquebrajamiento de los controles descentralizados y difusos al abuso del poder político no es algo que suceda de la noche a la mañana, es algo que se va acumulando y sedimentando con el paso del tiempo. Primero se toleran corruptelas menores sin que pase nada y poco a poco se van normalizando corruptelas mayores, cuando no gigantescas. Y por eso lo que en Portugal hace caer a un primer ministro, en España prácticamente ni sería noticia, porque nos hemos acostumbrado a que nuestra clase política sea indecente y cada día, por tanto, se van volviendo aún más indecentes. Qué bien por Portugal, ¿no? Qué bien. La verdad, tengo que mostrarles algo acá que pasa mucho en Brasil. Quieren ver, mira. ah, Van a poner dinero, encontrado, departamento. Ah, mira, quiero ver si encuentro la noticia para ustedes y si tienen la foto. Mira, eso pasó en Brasil. Eso acá, infelizmente, es algo común. Voy a poner la traducción para ustedes. Policía Federal encuentra dinero en un apartamento que sería de Gedel, que es un ex ministro del gobierno, diputado, todo eso. Y mira la cantidad. De una parte decía. Esa fue la plata que encontraron en su departamento. ¿Cuánto es la cantidad? La cantidad acá. Quería encontrar para mostrar para ustedes. Pero para ustedes ver, ven cómo es acá en Brasil.
infelizmente, una de las cosas que no ayuda a Brasil a salir adelante es justamente eso, la gran corrupción que tenemos de nuestros políticos de derecha o de izquierda. Y acá me pareció bastante bueno en Portugal. Mira, acá, Gedel es un criminoso en serie. Y pone, ¿y qué hace de crimen, y qué hace de los crímenes financieros y en contra de la administración pública su propia carrera profesional? Pero de algún lado decía la cantidad, yo quiero la cantidad. Mira, acá tiene la cantidad. Mira la cantidad, 51 millones de reales. Encontraron el ex ministro, él fue ministro de Lula y ministro de Temer, ministro de dos presidentes. Y acá es normal, eso ya pasó un montón de veces. Y después vuelven a la política y está todo normal. Cuando el máximo gana una multa, una determinación judicial de no ser político por un tiempo, pero después vuelve, mira la cara de felicidad de señor acá. 51 millones encontraron. Qué cosa, ¿no? Una lástima que pase eso acá. No sé cómo es en los países de todos ustedes, pero según acá habló el señor Juan Ramón, pasa algo parecido en España, pero no creo que a nivel de Brasil, porque a nivel de Brasil es triste, es fuerte. Pero me gustaría saber eh, cómo es en los países de ustedes, qué pasa en los países de ustedes, si es así también, ¿no? O sea, todos los países acá de Hispanoamérica, Latinoamérica. Aquí en España los políticos piensan que dimitir es un nombre ruso. Si que fuésemos igual de seres, nos quedábamos sin políticos. Lo mismo en Brasil, nos quedaríamos sin políticos. Ah, la moralidad generalizada de los políticos españoles está calando en toda la sociedad hasta el punto de que si se observa que una persona se comporta de forma ética y profesional, es motivo de comentario con asombro. Un padre de familia español no puede educar a sus hijos en la universidad y el esfuerzo cuando los hijos reciben constantemente el pésimo contraejemplo de los políticos. En España nos hemos acostumbrado tanto a la corrupción que ni por ella se dimite, si condena, se indulta. En Portugal, por una chorrada como esa, 4.500 euros, ¿no? Cerca de la cantidad de plata que llevan los corruptos, es prácticamente nada. Como esa, que ni es corrupción, cae un gobierno. ¿Cuánto tenemos que aprender de ética de nuestros vecinos? Muy bien. ¿Qué pasa en los países de ustedes? ¿Qué piensan? ¿También es así, muy corrupto? ¿No es? Yo ya mostré que acá en Brasil es peor que España. Te digo, es peor que España. El caso de Petrobras, que bueno, muchos de los políticos fueron presos, todo. Hoy ya están todos sueldos. Ya prendieron un ratito y después, bueno, podían andar y andarle, no pasa nada. Eh, Unos dicen que fue más de 30.000 millones de reales, bastante plata. Bueno, ¿qué pasa en los países de ustedes? ¿Es así también? ¿No es? ¿Cuál sería la solución para eso? Yo no sé, acá no encontramos la solución. Dejad en los comentarios y si quieres ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal. Soy Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.